Saludos, bienvenidos a este nuevo programa llamado Diversidad Funcional Siglo XXI. Un espacio donde conocerán sobre temas de suma importancia para la población con diversidad funcional, principalmente las personas diagnosticadas con autismo. Si les gusta este espacio, recuerden presionar me gusta y compartir este video para que otros se beneficien de esta valiosa información. Recuerden que me consiguen como Autismo Mamá en Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A través de estas plataformas oriento, educo y comparto todo lo que sé sobre el autismo y otros diagnósticos. Síganme porque el conocimiento es poder. Y para comenzar esta nueva travesía en este nuevo programa, tengo, ¿verdad?, a una persona con mucho conocimiento en el tema que vamos a estar dialogando, un tema que considero importante y es el tema relacionado a lo que es las pérdidas, lo que es ese proceso de duelo, lo que es cómo nosotros trabajar con nuestros chicos o chicas con diversidad funcional, ese proceso de pérdida, de duelo, de un animalito, de un ser querido, la separación de un ser querido, no necesariamente es la pérdida en muerte de ese ser, también la separación familiar. Vamos a tocar un poquito en base todo eso para que ustedes pues tengan un poco de conocimiento y puedan trabajar con estas situaciones que se nos presentan todos los días, porque tanto puede verse una pérdida como que perdimos el objeto. O sea, nuestros niños, especialmente con autismo, sabemos que tienen unas obsesiones y unos apegos, a veces a un peluche, a veces a una sabanita, y si lo pierden o se rompen, tienen que pasar por ese proceso de aceptación. Y eso es lo que vamos a estar dialogando con este conocedor, trabajador social clínico, doctor en psicología, con un certificado a nivel graduado en tanatología, que es lo que está relacionado a ese proceso del duelo. Pero como yo no soy la especialista en este campo, vamos a buscar al doctor José Torres. Vamos a buscarlo por aquí. Hola, ¿cómo está, doctor? Buenas noches a todos y a todas. Qué bueno que haya aceptado, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta travesía porque entiendo que la información que voy a estar trayendo con este nuevo espacio va a ser de suma importancia y valioso para la población, ¿verdad?, que tenemos a cargo a alguien con diversidad funcional. Pero vamos a dejar de hablar de bla, 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 como a mí me encanta hablar mucho. Vamos a conocer qué es eso de tanatología. Bueno, Melissa, la tanatología no es otra cosa que una ciencia cuyo cuerpo básicamente lo comienza a trabajar, o sea, viene de mucho tiempo, pero quien mayormente lo fundamenta es la doctora Elizabeth Kübler-Ross con sus estudios sobre la muerte. Básicamente, tanatología viene, la palabra la podemos dividir en dos partes, tánatos y logía. Tánatos viene del griego muerte y logía es el estudio sobre la muerte. El de logía yo lo sabía, porque imagínense, psicología, sociología y todos los logías que hay por ahí, ya ese lo sabía, pero el de tánato pues no lo sabía. Definitivamente, esa básicamente es la concepción de lo que significa la palabra tanatología, ese estudio. Ahora bien, Meli, sabemos también que todavía no es muy conocido el aspecto de lo que hace un tanatólogo, a qué se dedica y básicamente cuál es la importancia en los equipos multi o interdisciplinarios que atienden las personas con alguna diversidad funcional o alguna persona, ¿no?, que esté pasando o atravesando un proceso de duelo. Ahora bien, dentro de la tanatología tenemos muchos campos de acción, que es básicamente podemos trabajar en hospitales, trabajar en intervenciones individuales y familiares, y también trabajar como para hacerle algún tipo de manejo de caso o de situación para facilitar
unos cambios y unas transiciones que se dan ante una pérdida. Así que ahora bien, por allá podemos pensar o tenemos que ver al ser humano ¿cómo tenemos que ver al ser humano en arroyo habichuela? ¿Como un ente qué? Como un ente integrado. Exacto. Integrado porque yo no puedo trabajar a un ser humano de un solo aspecto porque no voy a ser lo más efectivo posible. Porque el ser humano tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales, espirituales. Y eso no lo podemos distinguir. Eso se conoce en la tanatología como el cuadrante humano. Esos aspectos. Aspectos de biología, aspectos de psicología, aspectos sociales, porque somos seres sociales, porque pensamos, porque analizamos, porque atravesamos emociones, porque tenemos un cuerpo, que nos enfermamos, que sentimos malestares, que nuestras emociones se manifiestan físicamente, de igual manera tienen sus manifestaciones físicas o corporales, por lo tanto no podemos disyuntivar al ser humano. No, las personas con diversidad funcional, desde pequeñitos, ¿verdad? Desde que se diagnostica la condición que es presente, se tiene que trabajar de esa manera. Todos los terapistas tienen que integrar las fortalezas ¿verdad? Las necesidades de ese ser humano para poderlo ayudar a superar esas barreras que le pone esa condición, por decirlo de una manera. Definitivamente. Y aquí voy a aprovechar el foro para aprovechar la oportunidad de hacer énfasis o enfatizar la importancia de la intervención temprana en personas que ya vemos o observamos que tienen algún tipo de diferencia o diversidad funcional. ¿Ve? Y es sumamente importante en estos procesos que se trabajen de manera integrada, como muy bien dices, para poder llegar a un diagnóstico adecuado y brindar un plan de tratamiento adecuado o un tratamiento adecuado a este ser humano. Todos los profesionales tenemos que ponernos de acuerdo. Así es. Porque si no, ¿qué ocurre? Que esa persona en algo no se está trabajando y por lo tanto su desarrollo se puede afectar. Sí, es como alar la soga. ¿Usted se acuerda de ese juego cuando estaba en la escuela que ala para un lado y para el otro? Y si se jala demasiado de un lado, el otro se acorta y se puede caer. Por eso es que todos tienen que alar hacia su dirección con la misma intensidad. Pero entonces, ¿cómo nosotros los cuidadores de una persona con diversidad funcional que no conocemos de esto, ¿verdad? Ni siquiera yo soy especialista en esto, mis estudios no son en psicología ni en trabajo social, ¿cómo yo puedo identificar o cómo yo puedo empezar a trabajar desde pequeño ese tema, ese proceso de aceptación de pérdidas? ¿Verdad? Empecemos con los niños. ¿Cómo yo como madre puedo, cuando me doy cuenta que mi hijo pierde algo, ¿verdad? Puede ser un ser vivo, como le dije, en el caso de los niños con autismo que tenemos apegos, ¿verdad? Que tienen apegos a objetos. ¿Cómo podemos, ¿verdad? Trabajar con ellos? Sé que hay personas que nos pueden ayudar, pero de primera instancia uno tiene que bregar con lo que tiene. Definitivamente. Las herramientas primarias somos nosotros, porque somos los que vamos a identificar, los que estamos observando la conducta de nuestro niño. Qué bueno que traes esto, Melissa, porque número uno, todos los seres humanos estamos en constantes pérdidas durante nuestro proceso de ciclo vital o de la vida. Eso es algo que tenemos que tener en consideración y enseñarle a nuestros niños y niñas que las pérdidas son parte de la vida. ¿Por qué? Porque ahora en Puerto Rico no se habla mucho culturalmente. El hablar de la muerte es un tema tabú todavía en el siglo XXI. Así es. Así que es importante comenzar a hablar sobre este tema
Claro, tenemos que adaptarlo a la edad y a la etapa del desarrollo para que el niño o la niña nos pueda entender. Un lenguaje simple. Lenguaje simple porque la muerte es parte de la vida. No podemos decirlo, ni es un término que realmente y que todos en algún momento vamos a llegar ahí. Sí, no es un tema aparte. No es un tema como no todo el mundo tiene estudios universitarios, por poner un ejemplo. O sea, no todo el mundo va a tener hijos o no todo el mundo va a tener unas experiencias, pero sí todo el mundo va a llegar a la muerte. Y tan solamente a veces vemos o sepamos que los duelos, Melissa, son solamente que pérdida de seres humanos. Pero no. Los duelos podemos identificar pérdida de objetos materiales, como bien decía, por los elementos de apego, pérdida de funcionalidad. Por ejemplo, un ejemplo de pérdida de funcionalidad, que yo hacía algo de esta manera y ahora porque desarrollé X o Y condición no la puedo hacer de la misma manera que lo hacía antes. ¿Cómo una pérdida? Así es. Y le puedo dar un ejemplo en vivo. Mi hijo mayor, cuando le dio la epilepsia en la adolescencia, la fluidez lectora y la mecánica de la escritura que ya la había desarrollado cursiva retrocedió y volvió casi a una lectura en sílaba y la escritura de casi nene de Kindle, separada, abierta. Él perdió todo eso y fue frustrante para él el darse cuenta que lo que había logrado ya no lo podía hacer. Claro, ¿Cómo trabajamos con eso, doctor? ¿Cómo podemos trabajar con eso? Lo primero es que tenemos que empezar a observar qué cambios en conducta está teniendo el niño o la niña. Eso es lo primero. ¿Cómo se está afectando su funcionamiento? Si antes el niño jugaba, ya comenzó a aislarse. Si antes el niño compartía de cierta manera, de acuerdo, ¿verdad?, a su edad y el tipo del desarrollo con usted ve que ya eso no se da. Si esa parte comunicológica se ha afectado, ¿verdad? Antes decía, como bien usted decía, ejemplo de su hijo, antes escribía de una manera, de momento un retroceso en la parte de la lectoescritura. Todo es importante que lo observemos. ¿Por qué? Porque pueden ser indicadores de que el niño necesita, el niño o la niña, debo decir, algún tipo de ayuda adicional. ¿Okay? Número uno, nosotros tenemos que estar bien pendientes a nuestros hijos. Tenemos que buscar el diálogo, ¿verdad? Sabemos que en muchas ocasiones el niño o la niña en el espectro autista no tiene o no se comunica mucho verbalmente. ¿Okay? Por la razón, ¿verdad?, que ya debemos conocer. Pero hay otras conductas que no necesariamente tienen que ser verbales. Hay otras comunicaciones, como le dije, el aislamiento, la falta de atención. Usted le está hablando y de momento su lapso de atención, que era de un término, ya es más corto, y así sucesivamente. Tenemos que ir observando esos cambios que se van dando. Pero una vez que observamos eso, que yo estoy viendo que mi niño o niña no es como era. Porque he visto muchos mensajes en mis redes y en otras páginas que yo sigo de apoyo a padres con niños con autismo en mi caso, pero también con diversidad funcional, que los padres saben identificar ese cambio, porque son cambios sustanciales. No es que es una cosita de que se ponían las camisas blancas y se la empezó a poner verde, pues cambió el color, pues eso no es tan como que, pues eso es algo sutil, pero de que un niño que tal vez jugaba con su ejemplo, en el caso de los niños con autismo, niños y niñas con autismo, que les gustan mucho las tablets, que les gustan mucho estos equipos electrónicos de jugar, de momento deja de jugar.
Claro, estas conductas estereotipadas, ¿verdad? Que se dan a través de los juegos. Pero entonces, como nosotros, esa primera ayuda que somos los padres y las madres, ¿qué podemos hacer de primera, o sea, la primera ayuda? Como el CPR, cuando una persona tiene un ataque y uno le tiene que dar CPR en lo que llega a la ambulancia, que en este caso la ambulancia es el psicólogo o este especialista que nos puede dar más allá, pero yo le tengo que dar resucitación para ayudarlo en lo que llega el profesional. Es lo primero que yo debo hacer. Una vez yo observe estas conductas, empezar una comunicación con este niño, algún tipo de comunicación. Niño o niña, dejar saber que yo estoy ahí para él, ese apoyo incondicional, que el niño o la niña se sienta apoyado, se sienta querido, ve dentro de todo, y tratar de normalizar de alguna manera esos sentimientos y emociones que está experimentando. Mira, yo sé que es normal, perdóneme, yo sé que es complicado para ti, pero aquí yo estoy para apoyarte. Todo eso es importante. Hay algunas otras estrategias que están ya escritas en manuales, en libros de cuentos para niños, que empiezan a hablarles sobre la pérdida, sobre el duelo. Hay unos libros que están desarrollados por una psicóloga clínica. Específicamente tiene estos manuales que tienen ejercicios prácticos que los puede trabajar el padre con el niño o la niña, que habla sobre las pérdidas, habla sobre la separación. Cuando un ser querido muere, hay el título es así mismo, cuando un ser querido muere. Hay otro que habla del divorcio, puede ser o puede representar otra pérdida para el niño. Son estrategias que podemos utilizar de fácil acceso. Ahora bien, ninguna de estas estrategias, Melissa, puede o va a ir sobre el consejo de un profesional. No, claro, en todos los aspectos es así. En todos los aspectos, así que es bien importante que aunque nosotros como padres busquemos ese apoyo, porque el niño, una de las cosas o la niña que debe sentirse que está apoyado, que yo estoy ahí, que alguien está ahí para él o para ella, que sienta ese afecto, esa importancia que le estamos dando a la situación que está atravesando ese niño, porque muchas veces, y si ignoramos, ¿qué va a sentir ese niño? Desolación, tristeza, ¿verdad? Todos esos sentimientos que en algún momento experimentamos todos los seres humanos, tengamos diversidad funcional o no la tengamos. Al igual ignorar esos sentimientos. Ignorar esos sentimientos que de alguna manera, a veces por el ajoro, por el ajetreo de la vida, invalidamos sentimientos, porque viene el niño corriendo hacia usted, y usted llegó cansada del trabajo, y ¿qué pasó? El niño le dio un abrazo, le quería decir algo, y usted por el ajoro no lo hizo. En este caso es bien importante que estemos al pendiente de todas estas conductas, porque pueden hacer el cambio entre que se haga, un manejo de duelo funcional, a que no se convierte en un duelo patológico que puede traer otras consecuencias más clínicamente significativas. Ahora bien, hemos hablado de duelo, Melissa, pero no hemos definido qué es el duelo todavía. Es que nosotros, usted sabe cómo es esto, a veces nos brincamos nos vamos por el, ¿verdad? Seguimos en la emoción, porque a mí me encanta trabajar estos temas, así que eso es parte. Así que, vamos a definir el duelo, y mi próxima interrogante para que la añada con la definición del duelo es recomendable tocar el tema, ¿verdad? Empezar a presentarle el tema del duelo, que vamos a definirlo ahora, a un niño que no ha tenido, aunque uno tiene pérdida desde que nace, porque perdió el estar en el vientre de la madre, pero desde qué edad tenemos que empezar nosotros los padres a ir hablándole o trabajando este proceso de lo que es el duelo y la pérdida, pero vamos a definir el duelo primero que nada. Definitivamente. ¿Qué es el duelo? El duelo es una reacción psicológica ante una pérdida. Es una reacción que causa malestar, que causa dolor.
Y esa reacción psicológica me puede afectar a mí en mi funcionamiento, que ya pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que ha tenido alguna pérdida, ¿qué puede experimentar? Aislamiento, tristeza, reminiscencias del ser querido, recuerdos constantes. Puede experimentar, por ejemplo, pensar que la persona va a regresar. Eso es otro elemento que tenemos que tener pendiente, que la concepción de la pérdida o de la muerte no es igual en todas las edades. Los niños a veces piensan que ese ser está durmiendo, que va a regresar, ¿verdad? Que en algún momento ese ser puede darse. Ya el adolescente, pues ya lo ve de otra manera y puede tener algunas reacciones de reverdía, de enojo, ¿verdad? Entrar en algunas conductas extremas, que por eso tenemos que estar bien al pendiente de nuestros niños y niñas con diversidad funcional máximo cuando están muchos de ellos interactuando a través de tabletas, del internet, de programas. Eso es muy importante que estemos al pendiente porque hay mucha buena información, pero hay mucha mala información. Así que eso es bien importante. Para contestarte a tu segunda pregunta, la educación sobre la muerte debe darse desde edad temprana. Hay propuestas en diferentes países que se ha llevado a cabo investigación donde se han hecho planteamientos para incluir en los currículos escolares el tema de la educación para la muerte o sobre la muerte. ¿Por qué? Porque si yo hablo sobre este tema de acuerdo a la edad y la etapa del desarrollo, si yo hablo de este tema ya cuando ocurra ya el niño o la niña, adolescente, el adulto, va a entender que es parte de la vida, pero si yo lo dejo como un tabú, el impacto es mayor, porque no comprendo, no sé qué ocurre. Y tenemos muertes que son naturales, por lo que es verdad el ciclo de vida, pero tenemos muertes que pueden ser trágicas, inesperadas, que pueden ser más, que de hecho tienden a ser más traumáticas, según dice la literatura. Así que el tema de la muerte debe tocarse, por eso es bien importante estos manuales, estos libros, que en otro programa o en la misma página yo le puedo enviar los títulos para que entonces usted los pueda publicar, que entiendo que son adecuados para trabajar con este tema. Sí, por lo menos para empezar, porque ya cada individuo se trabaja, como dice la palabra, de manera individual, pero por lo menos ese pie, porque como le digo, tengo muchas madres que escriben que no sé, se le murió el perrito, se murió el gatito. Va con el tema, porque recuerde que nuestros chicos con autismo, específicamente los que tienen autismo, pero algunos con otras condiciones, vuelve el pensamiento y vuelve el pensamiento y vuelve el pensamiento y lo verbalizan o lo comunican o tienen, ¿verdad?, estas conductas que van dirigidas a esa pérdida que tuvieron. Y entonces le explico hoy, pero es que el perrito recuerda y le dan la historia completa de la vida y la muerte, ¿verdad?, a su mejor entender. Tratan de despachar el tema, le dan validez. Casi siempre las madres madres o padres de niños con autismo, diversidad funcional, tendemos a ser un poco más sensibles a este tipo de cosas porque somos más detallistas. Claro. Y validamos más las emociones y los sentimientos, porque como no tienen muchas demostraciones afectivas ni de emoción, pues cuando ocurren estas cosas nos damos cuenta. Pero tengo el niño, le expliqué, y mañana vuelve y me trae el tema. Y al otro día vuelve y me trae el tema. Y al otro día vuelve y me trae el tema. ¿Cómo yo, como madre, puedo explicar? Se lo tengo que explicar de diferentes formas o le sigo diciendo lo mismo hasta que, ¿verdad?, lo procese. Básicamente, Melissa, en estos aspectos, ¿verdad?,
es sumamente importante que digamos lo real. No le digamos cosas que no podemos cumplirle, que no se van a dar. No te preocupes que Lolo, el perrito, ya mismo va a regresar. Sabemos que Lolo no va a regresar, porque Lolo murió. Tenemos que trabajarle y decirle, y probablemente te va a preguntar varias ocasiones. Tenemos que ser consistentes en lo que le vamos a hablar. Claro, tomando en punto de vista la edad y la etapa del desarrollo, definitivamente. ¿Y cómo yo le voy a explicar? Por ejemplo, yo no le puedo... Lolo murió, pues Lolo ya no va a estar entre nosotros. Claro, ya Lolo no va a estar entre nosotros. Vuelven al otro día, le pregunta, mamá y Lolo. Fulano, Lolo ya no va a estar entre nosotros. Recuerda que ya Lolo murió. Y recuerda que eso es parte de la vida. Recuerda que vamos a tener gente o personas que se nos pueden ir en un momento dado. ¿Ok? Así, o elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le vamos enseñando al niño o la niña sobre estos elementos y sobre el tema de la muerte. ¿Okay? Eso no quiere decir que nosotros todo el tiempo estemos hablando sobre la muerte. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Recuerda que los niños crean sus propios análisis y concepciones de lo que es la muerte. Pero tenemos que ser realistas y decirle cosas reales, no cosas que no se van a dar ni podamos cumplirle. Y doctor, le voy a hacer una pregunta porque honestamente me acaba de llegar a la mente. Y si un niño me dice, un joven, ¿verdad? Porque recuerde que en el caso del autismo puede tener 20 años con una edad más o menos de 10, 11, 12 años. Que por eso tenemos que balancear la edad física con la edad mental. Si tengo este niño que me viene y yo le digo, Lolo, recuerda que Lolo falleció, que murió, que ya no va a estar entre nosotros, su cuerpo, ¿verdad? Ya no está. Y viene y me dice, pero el personaje X de tal juego se muere y revive a los 3 segundos. Qué bueno que trae eso, Melissa. Extraordinaria pregunta. Porque ahí son así. Sí, no, extraordinaria pregunta. Porque ahí entonces muchas de estas concepciones que se crean sobre la muerte pueden provenir de lo que es los juegos de video, las caricaturas, etcétera. Porque, por ejemplo, en un juego de video, pues Lolo lo atropelló un auto y de momento al ratito está vivo. Pues nosotros tenemos que enseñarle que eso es una fantasía, que eso es parte de un proceso simbólico, de un juego, pero dejárselo saber lo más claro posible. Que realmente ese Lolo no va a regresar como se espera o como se ve en un juego de video, en una caricatura, etc. Esa diferenciación es importante hacerla. Así que, ahora bien, podemos hablar también dentro de las pérdidas. Los seres humanos atraviesan por unas etapas. Y estas etapas, en niños con diversidad funcional, inclusive las pueden experimentar con menor o mayor intensidad. ¿Ven? Pero la primera etapa, ¿qué es lo primero que ocurre cuando alguien o algo o hay una pérdida? ¿Qué es lo primero que ocurre? Tristeza. Tristeza, claro. Tristeza y enojo. Tristeza y enojo. Estamos hablando ahí de emociones. Pero la doctora Elizabeth Kubler-Ross habló, ¿verdad? Basado en sus investigaciones, porque esto no es, hablando en Arroyo Habichuela de la Manga Production, esto es basado en evidencia, desarrolló la teoría de las 5 etapas. La primera etapa es la negación, es el shock. Esto no ha pasado. Y si lo analizamos desde un punto de vista un poco hasta psicoanalítico, ¿verdad? No quiero entrar mucho en esos temas, pero
si lo analizamos desde ese punto de vista, es protección, es para yo protegerme de ese dolor o ese sufrimiento que me está causando o que me puede causar esa pérdida. Ahí tengo negación, esto no está ocurriendo. Lolo no se ha ido. Mamá, Lolo va a regresar mañana. No te preocupes que no se ha ido. Entonces, ahí nosotros como padres responsables le vamos a decir, mira, es importante, fulano, entender que ya Lolo no va a regresar. Pero si vemos que aún eso perdura por mucho tiempo, es importante buscar la ayuda profesional. ¿Verdad? Para entonces empezar a manejar ese duelo. ¿Me entiéndase? Un psicólogo clínico o un psicólogo, trabajador social clínico, consejero que trabaje la parte del duelo. Esto es bien importante, que sean personas que trabajen la parte del duelo. Dentro de esa etapa, obviamente, vamos a negar que esto ocurrió. Después viene la de la ira. Ira o coraje. Esta etapa de ira o coraje la estoy explicando a grandes rasgos. Esta etapa de ira o coraje, ¿qué va a pasar? Es el cuestionamiento. ¿Por qué esto ocurrió? Pero ¿por qué Lolo se quería salir? ¿Por qué Lolo lo dejaste salir, mamá? ¿Qué puede pasar? Abrí el portón y se salió. De hecho, hay temas en tanatología especializados para pérdida de mascota. Pues entonces la ira es ese cuestionamiento de por qué, de qué es lo que está ocurriendo, de por qué. O sea, este continuo cuestionamiento, inclusive llegamos a cuestionarle si tenemos alguna creencia espiritual hasta Dios, de por qué se lo llevó. Después viene otra etapa que es la etapa de negociación. Aquí empezamos a decir, por ejemplo, si yo hubiera estado ahí, Lolo no le hubiera pasado nada. Ese tipo de cuestionamiento, que es un cuestionamiento, pero también es algo que no podemos saber. No podemos comprobar que si yo hubiera estado ahí, ella no hubiera, Lolo no se hubiera fallecido. Por ejemplo, una persona que tenga alguna enfermedad terminal, a veces nos quedamos cuestionando que yo hubiera podido haber hecho tal cosa y a lo mejor no se hubiera ido y nos quedamos con eso, nuestro pensamiento. No necesariamente eso va a ser así. Ya cuando vemos que estas etapas están causando un malestar en la persona, que la persona si tenía buenas calificaciones, un niño que le gustaba ir a la escuela, un niño que le gustaba jugar videos, ya no está haciendo nada de esas cosas, gente. Ya esto es una bandera. Aquí ya hay que buscar ayuda. Porque ya estamos viendo que la funcionalidad de esa persona se está afectando. ¿Okay? Después viene otra etapa, que es la etapa de depresión. Pero no es esta depresión clínica que hablamos, que lo conocemos como el trastorno depresivo mayor, episodio único recurrente con o sin rasgos psicóticos. No se trata de eso. Se trata de que este tipo de sentimiento de tristeza es reactivo al duelo. Es consecuencia de. Y los síntomas que presentamos, como llanto, tristeza profunda, aislamiento, anedonia o pérdida de placer por las cosas que antes me gustaba hacer, ¿verdad? Es parte de ese duelo, parte de esa pérdida que estoy teniendo. ¿Okay? Y la última etapa es la aceptación. Es decir, ya Lolo no está, yo debo continuar y probablemente mamá me va a llevar a comprar otra mascota, vamos a adquirir otra mascota. Por ahí me iba, esa era la próxima pregunta. ¿Usted recomienda cuando se pierde un objeto o una mascota, o sea, algo que se pueda ir y comprar otro o adquirir otro, usted recomienda que se haga? Porque no le estamos enseñando al niño que las cosas se pueden cambiar una por otra. Exactamente. Ahí tenemos que analizar bien la situación. ¿Qué decisión vamos a tomar? Por ejemplo, si se rompió el juego de video X. El juego de video X es algo que el niño utilizaba frecuentemente. Entonces,
hay que ver cómo se dio ese evento. Porque también tenemos que enseñarle al niño que las cosas se deben de cuidar y que en un momento dado también podemos perderlas. Porque tenemos que tener cuidado en que tenemos que gratificar al niño, pero no sobre gratificarlo. ¿Okay? Así que todo va a ser de acuerdo al análisis y a las circunstancias en que se dio esa pérdida. Por ejemplo, una mascota, pues ya sabemos que una mascota no la puedo, o sea, el cariño que yo le tenía a Lolo, yo no puedo restituirlo por otro cariño de otra mascota, porque ese era un cariño diferente. Tenemos que enseñarle también al niño que aunque podemos obtener otra mascota, lo que tú sentiste por Lolo es diferente a lo que vas a sentir por Chip Power. ¿Eh? Pero debemos de dar ese espacio para que se exprese, para que el niño vea, ¿verdad? Y experimente esos sentimientos y esas emociones de una manera funcional. ¿Ok? Así que siempre yo recomiendo que para toma de decisiones, porque yo le puedo decir aquí a grandes rasgos, pero hay que ver la situación particular y responsablemente tengo que decirle que tenemos que analizar cada situación en particular y de acuerdo a sus méritos. Y entonces de ahí se toma una determinación. Así que mi recomendación ante una pérdida que afecte, vamos a consultar a un profesional de la conducta para entonces que nos ayude en ese proceso de tomar la decisión que vamos a hacer. Porque yo no tengo el niño en este momento de frente para yo explorarle, preguntar, identificar y hacer todas estas estrategias que utilizamos para luego hacer una recomendación. En términos generales, mi recomendación es analizar la situación particular y si no podemos tomar la decisión, buscar alguna ayuda profesional que nos ayude a tomar esa determinación. Pero es importante. Ajá, dígame, Melissa. Que sí. Rapidito, para los que nos están viendo y escuchando, de primera instancia, cuando ocurre la pérdida, darle valor a esa emoción, a ese sentimiento, explicarle siempre de la misma forma lo que fue la pérdida. Y si vemos que ya pasa un tiempo extremo, que uno entiende, vamos a suponer la pérdida de un peluche, que debe de pasar en 2 o 3 días, porque pues el niño tiene otros juguetes. Pero si está 3 meses, 2 meses, con la pérdida del peluche, ahí ya hay que digo, me fui exagerada 2 meses, yo entiendo que ya el mes, y seguimos con el tema del peluche, hay que decírselo ¿verdad? Buscar el especialista. Melissa, no está tan lejos de la realidad. Recuerden que el objeto de amor y la interpretación es tan individual como que para mí la pérdida de un peluche por lo menos quizás no signifique mucho, pero para ese niño posiblemente tenía un cierto grado de significancia que perderlo le puede ocasionar un duelo y le puede ocasionar una pérdida significativa. Por eso es que cuando analizamos los duelos, hay teóricos que plantean un término definido, meses, etcétera, etcétera. No obstante, el duelo es tan personal como es la vida misma. Y es tan individual como es la vida misma. O sea, recuerden que no todo significa lo mismo para cada individuo. Quizás para mí el perder un vehículo no significa mucho, pero para una persona el perder ese vehículo, vamos a poner un ejemplo. Esta persona tiene este vehículo que era de su papá. Su papá ya no está, ya falleció. Eso tiene un grado de afectividad. Entonces tuvo un accidente, pierde el vehículo. Está pasando 2 pérdidas porque pierde ¿qué? Pierde ese vehículo que era donde él se movía y que lo llevaba a trabajar, pero también está perdiendo ese objeto de amor que le recordaba o esa parte afectiva que era de su papá. Así que ante esas situaciones tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que analizar
cada individuo, cada pérdida de una manera única. Por eso la recomendación debe de ser a todos los que nos están viendo y escuchando que si sabemos que nuestro niño, joven o adulto, en este caso con diversidad funcional, si nosotros sabemos que tuvo una pérdida de un objeto significativo o de ¿verdad? Un ser vivo significativo, porque yo conozco niños que se ponen tristes porque sus matitas mueren, así que por eso digo ser vivo, porque las plantas a veces son más gratificantes que la compañía de unas plantas, es más gratificante que de un ser humano. Y usted sabe que en el caso de las personas con autismo tienden a pegarse a animales, a plantas, y a cosas que no exigen una respuesta. Que eso es hasta cierto punto una de las situaciones, por eso tienen problemas social, porque la otra persona exige una respuesta emocional, de comunicación o de comportamiento. Pero ya eso me fui por la línea del autismo. Me pasa como usted, el tema me apasiona y usted sabe que me voy por ahí. Pues si sabemos que nuestro niño, joven o adulto pasó por una pérdida y tiene un psicólogo, ¿verdad? Porque muchos de nuestros personas con diversidad funcional tienen un psicólogo, por lo menos niños adolescentes que están en etapa escolar. El primer paso es tocar la puerta de ese psicólogo. Si es un adulto, pues entonces buscar, ¿verdad? Un psicólogo si es que no tiene uno que lo está viendo. Y decirle que tuvo esa pérdida. Definitivamente. Esa es una de las mejores recomendaciones. Y nosotros, como yo le hablé al principio, como padre, cuidador primario, tutor legal, apoyarlo, escucharlo, brindarle atención, no invalidar nunca. Lo mínimo, el mínimo detalle, a veces hace una gran diferencia. Ay, sí. Posiblemente que el niño venga corriendo cuando usted llega, y como les puse el ejemplo de ahorita, usted llegó cansada porque la vida nuestra es ajorada, usted llegó cansada y de momento le dio el abrazo, ay, qué bueno, papito, y ya ahí quedó. El niño se está dando cuenta de eso, y que el niño venga llorando porque perdió su peluche y usted diga, ay, eso no es nada. Eso no es nada. Está invalidando, porque recuerde que es relativo. No es el mismo nivel de significado que le damos, del significado que le damos a las cosas. Cada ser humano, debo decir, le da diferentes significados a las cosas. Así que no podemos minimizar ningún sentimiento de pérdida. Nunca, nunca lo minimicemos, compañeros. Menos de un niño. ¿Okay? Porque quizás los adultos podemos después trabajar con otras cosas, pero los niños debemos validarle, debemos estar al pendiente, debemos apoyarlos, debemos buscarle las alternativas, las herramientas necesarias. ¿Okay? Y las herramientas están a veces, y no puedo ser, ¿verdad? Irrealista, a veces dan un poco de trabajo orquestar todos estos profesionales que se requiere para trabajar con mi niño, pero hay que ser persistente. Así y lo mismo en el proceso de duelo. Pero seguimos, volvemos, me estaba diciendo en que tenemos, ¿verdad?, que darle el valor a todas las emociones que nos presenten nuestros chicos, en especial chicos con diversidad funcional, que en muchas ocasiones no expresan emociones. No las expresan muchas veces psicológicamente, o que por lo menos nos los expresen, pero muchas veces lo podemos observar en sus conductas. Exacto. Por ejemplo, no nos van a decir, probablemente no te digan, mamá, tengo coraje, pero usted ve el niño, usted ve que el llanto, tiran algo, por lo tanto tenemos que estar al pendiente de todo eso. Así que yo creo que dentro de todo el tanatólogo puede facilitar muchísimo, pero tenemos que saber también que los niños con diversidad funcional, los niños y niñas con diversidad funcional requieren de unos conocimientos adicionales para poder trabajar con ellos.
Que entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, un niño que tenga el trastorno del espectro autista, pues entonces buscar un tanatólogo que tenga conocimiento en esa área. ¿Y lo hay? Porque la intervención es distinta. Hay psicólogos que ya están certificados en tanatología, que tienen conocimiento en el área del autismo. Probablemente hay tanatólogos, hay psicólogos que tengan la certificación en autismo, en intervención y evaluación, y también tengan la certificación en tanatología, ¿ves? Entonces eso es bien importante porque nosotros tenemos que ser responsables, y me refiero a los profesionales, a lo que vamos con nuestra clientela y con lo que podemos y no podemos trabajar. Porque si no tenemos las competencias para trabajar unas áreas, gente, no las trabajemos. Sí, también esa parte, el especialista, ¿verdad? Tiene que tener la ética de trabajo, de que si no conoce del tema, pues referirlo a alguien que sí conozca. Y le pregunto, porque usted sabe que la gran mayoría de los padres o madres de personas con diversidad funcional, pues en este país todos somos pobres, o la gran mayoría somos pobres, que, ¿verdad? Que tenemos poco acceso a servicios. ¿Cómo yo puedo identificar o buscar qué universidad en Puerto Rico ofrece el curso de tanatología? Que uno, obviamente, yo a veces le digo a los padres, cuando me llaman para buscar un psicólogo especializado en autismo, yo le digo, le doy, ¿verdad?, los que conozco, pero ya muchos están llenos. Yo le digo, pues puede llamar a la Carlos Albizu, que como tienen un certificado graduado en autismo, pues ellos gradúan estudiantes y deben de tener la información ¿verdad?, de esos estudiantes que ya se graduaron, que ya son, que han pasado la reválida y que están practicando, y a lo mejor pues le pueden dar la información más directa de esos especialistas. En donde yo pudiera buscar, si necesito un profesional que tenga conocimiento en tanatología, ya lo otro, lo de autismo o síndrome de Down o otros diagnósticos aparte, pero por lo menos en tanatología, donde yo pudiera buscar en Puerto Rico un profesional con esa competencia. Nosotros, por ejemplo, yo soy profesor de tanatología, de la certificación de tanatología básica 1 y 2 en ISTEPA, Instituto Teológico y Pastoral de la Cardenal Luis Aponte Martínez. ¿Okay? Ahí yo ofrezco el curso de tanatología. Lo pueden colocar en Google o en cualquier buscador, le ponen ISTEPA y le va a aparecer el número y la información donde se pueden comunicar. Okay. Hay otros grupos ahora mismo en el Facebook que se llaman Tanatólogos de Puerto Rico. También ahí pueden obtener información. Hay otro grupo, otra universidad que también ofrece la certificación en tanatología, que es la UPR, ¿okay? Que hay, y demás. Ya por lo menos ahí hemos ido como que abriendo brecha en el área de darnos a conocer dar a conocer lo que es la tanatología. También está el instituto del doctor Adlers. Mira, yo pensé que era un solo sitio que lo daba. Por lo menos ahí ya hay 3 que deben de haber especialistas con esta certificación. No deben ser muy pocos. Deben de haber. Y para sorpresa, ¿no? Siguen abriéndose cursos y certificaciones, que eso a mí me alegra mucho. ¿Por qué? Porque hace falta mucho el profesional de la tanatología, máxima en esta pandemia con estamos viviendo, y que definitivamente nuestros niños y niñas con diversidad funcional están siendo impactados por todos los cambios que han tenido que vivir en su vida en estos últimos años. Estos han sido, desde el 2017 esto ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida. Definitivamente. Así que Ana G. Méndez abrió una certificación también en tanatología, la Universidad de Ana G. Méndez. Así que seguimos, ¿verdad?, diversificándonos en las diferentes instituciones que ofrecen. Así pues de verdad, muchísimas gracias por toda esta información.
ya, perdóname, que estaba diciendo que Ana Geméndez y que era lo próximo que iba a decir. Ana, no, que es para mí un placer ver cómo ya nuestra profesión de tanatología sigue creciendo en Puerto Rico. Y cualquier eventualidad, le iba a mencionar que yo he tenido estudiantes que no toman la certificación para ejercer, sino para trabajar sus propios duelos. Okay. Como herramienta para trabajar sus propios duelos. Así Sí, que eso es una opción. Eso es una opción. Es una opción. Y realmente nosotros trabajamos esa área. Y entonces le sirve de ayuda, de fortaleza para trabajar y manejar su propio duelo. Los he tenido. Así que, nada, no, gracias a usted por la oportunidad. Vamos a ver cómo fluye ¿verdad? Los comentarios, ¿verdad? Las personas cuando salga este programa al aire. Si yo veo que tiene, ¿verdad? Si tengo muchos comentarios o piden más información, podríamos en un futuro tener tanatología parte 2. Porque claro, es un tema importante que usted, como dijo, que es un tabú en Puerto Rico, pero ya eso se tiene que acabar porque estamos en el siglo XXI. Así que tenemos que aprender a hablar de la vida, pero también hay que hablar de la muerte y de las pérdidas, porque estamos teniendo pérdidas desde que nacemos. Definitivamente. Así que uno de los compañeros o prominentes en el área de la tanatología, proponentes, etcétera. Si yo aprendo y me educo sobre la muerte, yo aprendo a vivir, mi gente. Así que tremendo pensamiento para ir ya quedándonos con toda esta información. Honestamente, muchas gracias, gracias por haber estado disponible y dispuesto para compartir este tema, que yo sé que usted es una persona sumamente ocupada y ha sacado este ratito para ayudar a la población que tenemos la dicha, el deber y la obligación, ¿verdad? Porque es así de criar o de cuidar a una persona con diversidad funcional, en mi caso autismo, así que nada, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va, si hace falta un tanatología parte 2, lo cuadramos para después. Antes de irnos, me gustaría dejarlo con este pensamiento de la doctora Kübler-Ross, que dice de esta manera: todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Así es. Así es. A todos los que nos están viendo, sumamente importante que le den me gusta, like a este video, ¿verdad? Lo compartan para que otras personas se beneficien de la información tan valiosa que hemos dialogado en este ratito. Y recuerden, aún más importante, seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, me consiguen como Autismo Mamá. Y mi frase de cierre, recuerden que el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.